because we are already 1,000 subscribers on my channel. I can't believe it. I'm so happy. Thank you so much for all the love and the support and the comments and the likes and everything. I'm so happy. Thank you so much. If you are new here in my channel, please consider subscribing. You are more than welcome to join in this crafty family. Today's video is inspired in a few pictures, a few photos that I see on Pinterest. You know, the Mother's Day is right in the corner, so today I'm gonna be making a beautiful farmhouse wall decor using Dollar Tree items. I think this is the perfect gift for Mother's Day. This is a very special project for me and I'm so happy to share with you, and I really hope you like it. And if you like it, please give me a big thumbs up. If you want to see how I made this beautiful farmhouse wall decor using Dollar Tree items, just keep watching. Hola mis amores, bienvenidos a mi canal nuevamente. Estoy demasiado feliz porque ya somos más de 1000 suscriptores en mi canal de YouTube. Demasiado feliz y contenta, agradecida por todos sus likes, sus comentarios, por todo el apoyo que me han dado y todo su cariño. Uy, me pongo sentimental. Muchas gracias. Si eres nuevo y aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Eres más que bienvenido a mi canal. Y bueno, mis amores, hoy vamos a estar haciendo un proyecto que es demasiado especial y bonito para mí. Fue una idea que vi en Pinterest y la quise recrear utilizando materiales de Dollar Tree. Ustedes saben que el Día de las Madres ya está ahí, a la vuelta de la esquina, está súper cerquita. Así que pienso que este proyecto es perfecto para regalar el Día de las Madres. Es muy especial para mí y lo quiero compartir con ustedes. Espero que realmente les guste, y si es así, que me apoyen con un bonito like. Así que pues nada, si quieren ver cómo hice esta hermosa decoración de pared, estilo rústico, estilo farmhouse, solo quédate viendo. Para comenzar nuestro proyecto vamos a necesitar estos letreros que trajeron nuevos a Dollar Tree. Venden de muchos estilos, muchas formas diferentes. Yo voy a utilizar este que tiene un corazón en la parte de arriba. Y lo primero que tengo que hacer es cortar esta parte de madera que tiene en la parte de abajo, porque no la voy a estar utilizando. Solo necesito lo que es el cartoncito así que tiene en la parte de arriba. Le quito el tape que tiene en la parte de atrás. Voy a utilizar esta pintura que me encanta demasiado en color gris gratinado y lo voy a estar pintando completamente. Vas a necesitar la cantidad de signs dependiendo a la cantidad de hijos que la persona tenga. Y una vez esté completamente seca, con color en marrón súper oscurito, voy a estar dándole estos toquecitos de diseñito en todas las esquinas, que lo que hace es que mis cuadros se vean muchísimo más rústicos. Yo casi siempre le hago esto a mis decoraciones porque es que me encanta cómo se ven. Luego voy a estar escribiendo en la primera franja el nombre de mi primer hijo, Adrián, y luego en la parte de abajo su fecha de nacimiento abreviada. Y yo lo quise pintar con marker en color marrón que tenía en casa. Así se ven de momento las letras súper feas, pero luego las arreglo y hago que todas se vean pues iguales, el mismo grosor cada una de ellas, y lo mismo hago con la fecha de nacimiento. Así es como se verían una vez haya terminado mis dos cuadros, el de mi nena Itzel y mi nene Adrián. También le quise dar un toquecito así en el corazón, sentía que se veía muy vacío, así que le hice un lacito con soga. Y por último necesitamos hacer que este cuadro se pueda colgar en una pared. Así que súper sencillo, solamente le puse un pedacito de soga en la parte de atrás. Le coloqué pega caliente y luego con tape, duct tape, que es súper fuerte, en las esquinitas le puse también para poder colgarlo en la pared. El segundo proyecto vamos a necesitar una tabla larga. Yo tenía esta que es de temporada de San Valentín de Dollar Tree. Es preciosa, realmente no la había usado. Tiene muchos diseñitos en la tabla, a mí me encanta. Pero también tenía como un corazón de aluminio, de metal, no recuerdo ni de lo que era. Así que voy a estar lijando bien mi tabla para evitar que cuando vaya a pintar se vaya a notar cualquier diseño que tenía anteriormente. Una vez lo haya lijado completamente, voy a necesitar pintura en gris oscuro. Estos son la gama de colores que yo quise utilizar. Tú la pudieras pintar del color que tú desees. Una vez esté completamente seca, voy a colocarle estos stickers que conseguí en Dollar Tree, también son nuevos, y voy a estar formando la palabra moments.
Solamente voy a estar pegando los stickers y una vez estén ya todos puestos en su lugar como yo quiera, voy entonces a aplicarle pintura en color gris gratinado utilizando la misma técnica que casi siempre utilizo. Lo que estoy haciendo es pintar encima de las letras y encima del cuadro. No voy a pintar el cuadro completamente, solo voy a tratar de que se vea un distress look. Voy a enfocarme siempre en las esquinitas y una vez esté todo pintado, quise aplicarle también un poco de marrón oscuro encima. Sentía que se veía como que demasiado claro, así que utilicé la misma técnica enfocándome en las esquinas y pasándole bastante por el área de las letras. Luego lo que voy a estar haciendo entonces es quitando los stickers de todas las letras que ya puse. Hubiera tal vez podido dejar las letras en color negra y evitar haberlas pintado, pero yo realmente quería hacerlo de esta manera porque quería mis letras en color blanca. Ahora lo que estoy haciendo es pues con un pincel finito y como ya tengo todas la forma trazada, solamente pues rellenando cada letra, pintándolas en color blanca. Súper fácil de hacer y las letras te quedan súper bonitas. Lo que sí es que es un poco lento, no sé, te tardas un poquito tal vez pintando todas las letras si eres bastante perfeccionista como yo. Así que pues nada, me tardé un poco tal vez haciendo este proceso, pero me encantó el resultado, así que no importa. Una vez las haya terminado completamente, voy a comenzar a escribir entonces el resto de la frase que quiero, que es en la parte de arriba, colocar las palabras in this, luego iría moments y al final escribiría time stood still o time stood still, no sé cómo se pronuncia. Escribí las letras con marker marrón porque pensaba que se iba a ver bien y la realidad es que no me gustaba, sentía que, no sé, como que ni siquiera se notaban, así que nada, con un pincel y pintura en blanco comencé a trazarlas todas nuevamente y sí, me gustó muchísimo más cómo se veían todas las letras en color blanca. Déjame tú saber en los comentarios cuál te gustó más. Ahora, para darle un detalle o un toquecito así bonito en las esquinas de mi letrero, lo que voy a hacer es colocarle cinta náutica de lado a lado, pero justo en el medio voy a hacerle un pequeño nudo así por encimita. No lo voy a súper apretar, sino es para que se vea la forma, y le coloco también pues pega para evitar que se me vaya a soltar. También le coloqué fuego. Siento que cuando tú le colocas fuego a la soga le da un acabado y un toque tan lindo. Por último, como hicimos en el primer proyecto, para que nuestro letrero pueda colgarse en la pared, pues le coloqué una soga y tape súper fuerte en las esquinitas. Ahora pasamos a nuestro proyecto del reloj. Voy a utilizar estos envases que son como para hacer hamburgers. Tienen una tapita y la base de abajo. Primero, con la base lo que voy a estar haciendo es que la voy a pintar con este spray en color espresso satinado y quedaría así. Ahora, con lo que es la tapa, voy a estar dibujando ese círculo, el tamaño exacto, en un foam o en un cartón que tengas en tu casa. Vas a cortarlo lo más derecho que pueda. A mí me quedó medio desastroso, pero no importa porque realmente al final hay muchísimas maneras de arreglarlo. Una vez esté cortado, lo vas a pintar en color espresso satinado. Ahora vas a necesitar un reloj. Puedes imprimir una imagen de internet. Lo único es que es difícil tal vez que tenga justo la hora exacta en el que tu hijo haya nacido. Yo lo que hice fue que tenía un reloj en mi casa. Le adapté la hora exacta en la que nació cada uno de mis hijos. Le tiré una foto y lo imprimí justo en el tamaño que necesitaba. Lo que vamos a hacer es pegar nuestro reloj. Voy a estar utilizando Mod Podge, es básicamente pega con agua, y pues pegamos nuestro reloj. Ya lo podemos pegar con pega caliente a lo que es la base.
Y como los bordes del foam o el reloj tal vez no siempre va a quedar perfecto, lo que hice es que le coloqué soga a vuelta alrededor en todas las esquinitas y así disfrazamos un poquito más cualquier error que haya quedado en el proceso. Y por último, para poder colocar nuestro reloj en la pared, voy a hacer como un pequeño nudo náutico, igual que hicimos anteriormente. Lo voy a dejar así mismo, le voy a colocar pega caliente a la base del reloj. Voy a pegar nuestro nudo de esta forma. Y el resto de soga que haya sobrado, pues entonces se lo vamos a colocar a vuelta alrededor del reloj. Queda súper bonito, me encanta. Ay, no sé, se ve tan preciosa el reloj de esta forma, parece hasta real. Por último, voy a colocarle un poquito de pintura en gris gratinado, así utilizando la misma técnica que hemos hecho anteriormente, solo un poquito en las esquinas, para que todo parezca un conjunto tal como si lo hubiéramos comprado todo del mismo set. Y por último, ya sería la parte más hermosa, colocar las fotos de nuestros hijos. Yo conseguí estos marcos de foto en Dollar Tree y pienso que van súper a juego con la decoración que estoy haciendo. Así que lo que hice fue imprimir una foto de mis bebés en la tonalidad de colores grises para que combinara todo. Coloco la foto justo en el centro y hago lo mismo con la foto de mi princesa. Y mis amores, así es como se vería nuestro proyecto una vez ya esté colocado en la pared. Me encanta todo como se ve y es bonito tener un espacio en mi casa dedicado para ello. Muchísimo este proyecto tanto como a mí. Estoy súper contenta de haberlo podido compartir con ustedes. Espero que realmente les guste. Si es así, recuerda darme un bonito like, suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, comentar en la parte de abajo qué tal te pareció el video y compartir mi proyecto con todas las personas que puedas. So guys, this is the end of the video. I really hope you like it. It's a very special project for me, so please give me a big thumbs up, subscribe to my channel if you are not, comment down below and share this video with all the people you can. Mwah. See you this Thursday with a new DIY. Recuerda que nos vemos este lunes con un nuevo video, un nuevo proyecto y una nueva creación. Mwah. Bye.